el motivo que nos lleva a convocar esta marcha es que para nosotros, para las organizaciones sindicales aquí presentes, el Gobierno ha agotado prácticamente todas las vías que le hemos propuesto. Como recordaréis, desde septiembre del año pasado iniciamos una campaña por la revalorización de las pensiones con el IPC, que culminó en una proposición de ley que conjuntamente presentamos las dos organizaciones, que apoyó la mayoría de los grupos parlamentarios en el Congreso frente a solamente el Gobierno y Ciudadanos que no apoyaron esa proposición de ley, que decía que extraordinariamente en el año 2017, y sabiendo que el IPC iba a subir ya de una manera considerable, no como estos años pasados, que ha estado situado en cero o en tasas negativas, pues se iba a producir un importante recorte del poder adquisitivo de las pensiones. Esa proposición de ley fue vetada por el Gobierno por motivos económicos cuando, casi en paralelo se autorizaron rescates a las autovías privadas, como sabéis, por 5.000 millones, muchísimo más de lo que suponía esa actualización en 2017 de las pensiones de todos nuestros pensionistas al IPC. Pues bien, continuamos con nuestra senda en la reivindicación por el poder adquisitivo de las pensiones, que están seriamente amenazadas por la reforma que el Gobierno del Partido Popular promulgó en 2013 y que supone que mientras la seguridad social se mantenga en déficit, las pensiones solo se revalorizarán un 0,25%. Como sabéis, la situación de déficit de la seguridad social es astronómica. El Gobierno no ha sido capaz en estos 5 años de corregir, sino todo lo contrario, de agravar el déficit. Y con ese motivo, en enero, nos convocó precisamente a las organizaciones sociales para tratar de supuestamente resolver el déficit. Pues bien, en ese diálogo social, tanto Comisiones Obreras como UGT hemos planteado múltiples propuestas al Gobierno que desde luego resolverían el déficit de la seguridad social y acabarían con la paupérrima revalorización de las pensiones al 0,25%. Ahora que sabéis que el IPC se encuentra en tasa, ahora mismo el adelanto del IPC de hoy supone un 1,5%, supone 6 veces lo que es la subida de pensiones de este año, por tanto un recorte considerable mes a mes del poder adquisitivo de los pensionistas. Pues bien, el Gobierno no ha atendido a ninguna de las medidas que le propusimos en el diálogo social, ni OGT ni Comisiones Obreras, para corregir el déficit. Más bien, al contrario, ha dejado el diálogo social en suspenso, sin ningún tipo de explicación ni justificación, y además practica una política de hechos consumados, pues descubrimos en el presupuesto general del Estado para 2017, del que no hemos sido oficialmente ni consultados, ni se ha consensuado con nosotros ninguna de las medidas que ahí se incluyen en cuanto al sistema de pensiones de nuestro país. Descubrimos que se habilita un crédito a la Seguridad Social por 10.200 millones para cuando el fondo de reserva se agote, que se va a agotar en este año, y que consigue de esa manera endeudar más a la Seguridad Social. Por tanto, ni plantea el Gobierno soluciones en el foro del marco del Pacto de Toledo, que está actualmente, como sabéis, vigente, tratando de la renovación de ese acuerdo que el Gobierno se saltó en 2013 imponiendo su reforma de manera unilateral, ni tampoco atiende al diálogo social, ni siquiera a una proposición de ley apoyada por la mayoría del Parlamento, 178 diputados, que querían que las pensiones se revalorizaran al IPC. Por tanto, ante un Gobierno autista que no responde a ninguna de las vías, tanto parlamentarias como del diálogo social, como de la propia reivindicación social, pues no nos queda más alternativa que convocar acciones de protesta, una reivindicación que queremos que atraviese toda España, poniendo de manifiesto la situación que viven los pensionistas ahora mismo, donde las pensiones más habituales, como sabéis, están entre 600 y 700 euros y están permanentemente sometidos a un recorte constante de su nivel de vida, de su poder adquisitivo, que desde luego hace la situación insostenible y va a condenar a la pobreza a la mayoría de los pensionistas de este país. También es una lucha por las pensiones futuras, puesto que es el momento donde el Gobierno, al no tener mayoría,
si conformamos una mayoría enfrente de ese Gobierno que consensúa una serie de medidas que puedan, a través del Pacto de Toledo y a través de la presión social, llevarse adelante, podría corregirse la situación de las generaciones futuras, que van a ser fruto de una grandísima injusticia, puesto que tras haber cotizado largamente durante toda su vida laboral a una seguridad social excedentaria, con sus cotizaciones sociales, van a ver recortada su pensión única y exclusivamente por las políticas de un Gobierno que no ha sido capaz de gestionar la seguridad social en estos 5 años, que la ha llevado a un déficit astronómico y que la única solución que propone ante el crecimiento del número de pensionistas de este país es el recorte de la cuantía de la pensión. Esa es la situación que queremos denunciar, esa es la marcha que queremos que sea una marcha histórica en este país, que presentamos hoy a los medios de comunicación y que queremos que definitivamente remueva al Gobierno de sus posiciones de resistencia ante una reforma del 2013 de pensiones que no la quiere hoy por hoy la mayoría de las fuerzas políticas y sociales, que tiene que dar marcha atrás y que las pensiones en este país, en definitiva, tienen que dar a los ciudadanos para vivir, porque si no se está poniendo en grave riesgo nuestro estado de bienestar, nuestra sociedad va a cambiar y nosotros, UGT y comisiones como sindicato de clase, desde luego no podemos consentir eso y es contra eso con lo que nos vamos a manifestar por todas las carreteras, por todas las localidades de este país, en una marcha que recorrerá España entre el 30 de septiembre y el 9 de octubre. Sí, hacer hincapié en lo que son el recorrido de las marchas, que yo creo que podría ser interesante en el ámbito de que van a estar contemplados prácticamente todos los territorios. En concreto, una marcha saldrá de Santander, otra marcha saldrá de Gijón, otra marcha saldrá de Málaga, otra marcha saldrá de Castellón y otra de Santiago de Compostela. El objetivo fundamentalmente es de que todos, absolutamente prácticamente todos los territorios del Estado español estén pues inmersos en esta lucha, en esta reivindicación, puesto que al final estamos hablando de ni más ni menos que, no diría de la supervivencia de los jubilados y los pensionistas de este país, pero sí de la recuperar parte de su estado de bienestar, que yo creo que es absolutamente necesario e imprescindible. Cada día que pasa, los pensionistas somos más pobres. Está claro que con el 0,25%, ya se dijo antes, no absolutamente tenemos ninguna capacidad de poder subsistir. La pobreza se está instalando en nuestros hogares, en nuestras familias, y desde luego eso nos está llevando a unas situaciones límites, en algunos casos hasta de exclusión social. Y eso justifica ya por sí solo todo lo que podamos hacer en el ámbito de las reivindicaciones que estamos planteando desde ambos sindicatos. Yo creo que es absolutamente necesario reconsiderar por parte del Gobierno todas sus políticas en materia de pensiones. Es absolutamente necesario, por lo tanto, que se derogue la Ley 23/2013 y que volvamos absolutamente a recuperar nuestra capacidad de poder adquisitivo, porque eso es lo que nos va a permitir mantener unas condiciones de vida dignas. Unas condiciones de vida dignas que son ni más ni menos las que nos merecemos los trabajadores después de estar toda nuestra vida trabajando. Y eso no lo tenemos garantizado en este momento. Y como consecuencia de ello, los sindicatos nos hemos visto obligados a salir a reivindicar precisamente esa situación. El Gobierno está olvidando, por otra parte, el papel que están jugando en este momento los jubilados y los pensionistas en este país, sosteniendo económicamente a muchas de nuestras familias, a muchos de nuestros hijos, a muchos de nuestros nietos, y eso parece que no tiene eco en este Gobierno. Pero no cabe ninguna duda que estamos jugando un papel muy importante dentro del contexto económico y que es absolutamente necesario que eso se reconozca y se reconduzca por parte del Gobierno. Como esto no es así, como todo lo que hemos hecho hasta ahora, porque hay que recordar que nosotros llevamos en constante y permanente lucha desde el año pasado en concreto, desde septiembre del año 2016, los dos sindicatos hemos iniciado campañas específicas intentando que el Gobierno recondujera su situación. No ha sido posible, nos llevamos a esta situación y desde luego no vamos a parar. Esto es el inicio de algo que tenemos que tener en el tiempo. Y, desde luego, si esto no se consigue, lógicamente tenemos la obligación inexorable de seguir adelante con nuestras reivindicaciones y también con nuestras exigencias al Gobierno. Por lo tanto, para nosotros es muy importante que en el Pacto de Toledo se consigan los acuerdos necesarios que nos den esa estabilidad. Yo esperamos que así sea, por lo menos desde los sindicatos estamos esperanzados en que los partidos políticos también, de alguna manera, sean capaces de presionar
en los términos que se necesitan para reconducir todo esto y, si no es posible, los sindicatos saldremos y seguiremos estando en la calle, porque es la única forma de que este Gobierno parece que entiende que es necesario modificar ciertas conductas, sobre todo en el ámbito económico y sobre todo también en la repercusión que tiene en nuestro colectivo de jubilados y pensionistas.